Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el agrado de contar con la compañía de un colega, un maestro y un amigo, aunque sea a la distancia. Bienvenido, José Abelo. Bueno, muchísimas gracias, José, por estar, porque sé que estás muy ocupado y realmente, pero es un placer y la gente me pide también que te invite y realmente sos un maestro aparte de Ferenczi. Muchas Entonces, gracias. Yo le decía, no, yo te decía antes de empezar el programa, ¿no? Que es un autor con el cual me siento muy identificada, ¿no? Que a veces somos criticados por la forma de trabajar, pero después vemos los resultados en los pacientes, ¿no? Cuando justamente tenemos en cuenta varias cosas que por ahí vos nos vas a explicar, que Ferenczi las trabaja, las trata, y que forman parte de los motivos por los cuales hay muchas razones para leer a Sándor Ferenczi. ¿Cuáles serían? Las razones para leer a Ferenczi, pues podemos ir hacia atrás cronológicamente, en el sentido de que es un estupendo continuador no seguidista en sus últimos tiempos, de la obra de Freud. Digo no seguidista porque llega a posiciones, algunas en que se mantiene hasta el final absolutamente freudiano, otras en que se vuelve muy críticamente freudiano y otras en las que disiente abiertamente de Freud, que no están en Freud. Eso hacia detrás, hacia nosotros, hacia la actualidad, pues no hay más que mirar el panorama del psicoanálisis actual y Ferenczi está en prácticamente todas las líneas actuales de psicoanálisis. Dice mi amigo y colega parisino Yves Ligren, creo que está en el libro o en algún artículo, tiene una frase en la que dice: si el psicoanálisis existe es por Freud, si continúa existiendo es por Ferenczi. Y efectivamente, toda la evolución que ha tenido el psicoanálisis, en buena parte, procede, en una gran parte. Hay otro artículo, cito, de Pierre Saurin, en el cual, entre interrogaciones, se pregunta: ¿el legado de Ferenczi? Y es que no tiene respuesta porque el legado está en todas partes. No podemos decir que lo tienen los relacionales, que lo tienen. No podemos decir que lo tienen los lacanianos, que lo tienen. No podemos decir que lo tienen los ingleses, que lo tienen. Es decir, Winnicott decía que su obra
estaba recorrida por el plasma germinal de Ferenczi. Pues yo creo que eso se puede aplicar a todo el psicoanálisis actual. Totalmente. Y además, ¿cuántas veces lo cita Freud, ¿no? En las obras. Es el autor más citado por Freud. 60 y tantas, no me acuerdo cuántas, pero viendo el 69 índice, veces, sí, con 69 muchas... veces, y lo recojo en mi libro, es citado en el índice de estándar de edición. Exactamente, sí. Pero además, digamos, yo me quedé, bueno, me sorprendo cada vez que leo más de Ferenczi, ¿no? Porque que en 1929 escribiera sobre principios de relajación y neocatarsis, estamos hablando que él murió muy joven. Y que como Muere tú con dices, 59 años. exactamente, que el psicoanálisis actual tiene mucho de lo que él hace muchísimos años fue criticado, que después lo vas a desarrollar tú, pero que justamente es fundamental para poder lograr que los pacientes se curen, evolucionan, ¿no? Entonces, cuando él habla, después más adelante lo vamos a ver, ¿no? Del tacto, de que sea más elástico a la técnica, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles serían para ti las razones por las cuales la gente me pregunta, Susana, no conocíamos a este autor? Me parece Porque necesario, me dicen, ¿no? empezando por Freud, por el propio Freud, y sobre todo a partir de que se publica la biografía de Jones sobre Freud, que es la única que hemos tenido durante muchos años, hasta que han salido otras como la de Guy o como la de Rodríguez, por cierto, que es muy buena, se le desprestigió por completo por sus conflictos de Freud de última hora. Ya cuando muere muy cuestionado, y Jones lo remata cuando publica su vida y obra de Sigmund Freud, contando que los últimos años estuvo loco, que padeció de una psicosis, lo cual es absolutamente falso, y hay otros documentos por ahí que demuestran que eso no es así, pero Jones se despachaba con facilidad estas cuestiones. Cuando cuando un discípulo se extraviaba, entre comillas, pues le convertían loco. Ya hay una nota en el año 24 en que tiene la primera fricción Freud con él, que dice, ya le avisé yo a Freud por entonces de que tanto Rank como él eran dos enfermos mentales. A Rank le atribuye una psicosis maníaco-depresiva y a Ferenczi una neurosis paranoide, un cuadro paranoide, me parece que no dice neurosis. Si quieres que cuente por qué vino todo eso, Sí. el primer choque viene en el 24. En el 24, Rank y Ferenczi, justamente los dos, y por eso habla así Jones en ese año de él, publican un libro conjunto, un pequeño libro titulado Perspectivas del psicoanálisis en las obras completas. En realidad creo que el título más exacto es Métodos para el desarrollo del psicoanálisis, respondiendo a una petición del propio Freud, que había pedido a sus discípulos más conspicuos que escribieran, cito todas las citas que hagan, no son textuales, claro, estoy citando de cabeza, que escribieran sobre la interdependencia entre la teoría y la práctica, en qué medida se ayudan y en qué medida se estorban. Y los autores llegan a la conclusión de que releyendo recuerdo, repetición y elaboración, o recordar, repetir, pero elaborar, según las traducciones, de esos tres factores, el recuerdo, la repetición y la elaboración, se ha primado en exceso el recuerdo y la elaboración y se ha dejado poco para la repetición, lo cual ellos hacen intercambiable repetición con vivencial, que se ha dejado poco espacio para lo vivencial. Incluso ellos llegan a decir que eso es lo que les parece lo fundamental en el análisis, lo vivencial. Que lo otro, el recuerdo y elaboración, un poco como que vienen por añadidura, pero que el eje del tratamiento tiene que ser la repetición. Esto levanta ampollas en el famoso comité secreto, comité central, en el que estaban además Jung, Jones, etcétera, Abraham, etcétera.
Freud en principio trata de mantenerse ecléctico, pero acaba por echarle la bronca a Ferenczi, por acusarle de desviarse de la línea, por haber negociado con Rank para él poder decir unas cosas a cambio de que Rank dijera otras. Ferenczi se queda sorprendidísimo, no comprende. Dice, yo quería estar escribiendo a favor de usted. Y textualmente dice, es la primera vez que veo en usted desagrado hacia mis escritos. Esto no es del todo así, ya antes habían tenido sus pequeños roces, pero el primero serio es este. Bueno, y desde ahí las cosas se arreglan por la tramposa vía de que el pato lo paga a Rank y Ferenczi vuelve a ser como readmitido, pero ya queda cuestionado. Pero el proceso que les lleva a un gran distanciamiento es cuando, tras haber introducido previamente la técnica activa, que era completamente, no era completamente de la red de Freud, es que en realidad si se analiza, la había empezado Freud con el hombre de los lobos, al cual le pone una fecha límite, que es una de las características de la técnica activa. Esa sí la acepta, no solo la acepta bien, sino que el título este del 19, del que quizá luego hablemos, Nuevos caminos de la psicoterapia analítica, los nuevos caminos son los que ha aprendido Ferenczi con la técnica activa. Así que es aceptada. Pero en el 28 empieza a hacer otras innovaciones técnicas. Primero la llamada técnica elástica, luego si quieres hablamos más de ella. Después la técnica que acabas tú de citar, la de relajación y neocatarsis. Hace un ensayo que dura unos meses, al que denomina análisis mutuo, y que yo digo que es la técnica que nunca existió, porque él nunca la llegó a publicar, la conocemos por sus anotaciones póstumas, la empezó a publicar, vio que era un exceso y a los 6 meses... Claro, pero además es importante que explique, José, que cuando él habla de esto, porque justamente se partía desde el lado de Freud, como que el analista no intervenía en los primeros escritos, era el paciente. Y justamente Ferenczi lo que habla que es tan importante lo que le pasa al paciente como al terapeuta, ¿no? Ya en el 19, antes de todo lo que estoy diciendo, escribe un pequeño, en la época de la técnica activa, escribe un pequeño librito titulado simplemente La técnica psicoanalítica, y el último capítulo de los 4 que tiene se titula Dominio de la contratransferencia. Es la primera vez que algo lleva el título Dominio de la contratransferencia. Y ahí ya habla de distintos analistas. Habla del analista joven que se entrega demasiado, que da unas expectativas al paciente que no puede cumplir. Y habla del analista, digamos, de colmillo retorcido, que mira a su paciente de lejos, que no tiene mucha idea que le vaya a curar demasiado. Es decir, que ya el analista que hay enfrente empieza a tener que ver con el resultado del análisis. E incluso antes, ya en 1909, en un artículo que sigue siendo muy valorado y en el cual introduce un neologismo que seguimos utilizando hoy, que es el de introyección, transferencia e introyección, allí no habla de analistas, habla de hipnotizadores, pero se ve que está discurriendo sobre esas distintas formas de relación de autoridad terapéutica, digamos. Y ahí habla del hipnotizador de gestos suaves, palabra agradable, tono bajito, a lo cual lo llama hipnosis paterna, y del hipnotizador, materna, y el hipnotizador que habla a gritos, de grandes barbas, dice, autoritario, que es lo que denomina hipnosis paterna. Eso es un precursor ya de la contratransferencia que se va a convertir en uno de los ejes de su obra, que cada vez va a ser más importante, hasta llevarle a decir que en las resistencias hay que considerar mucho más la resistencia del terapeuta que las resistencias del paciente. Sí, también cuando él habla, también me pareció, bueno, es lo que yo siempre pensé y me trato de abordar, ¿no? Como muchos de nosotros, no solo el tema de la represión, sino lo escindido, tanto del terapeuta como del paciente, ¿no? Entonces, cuando él dice, que después lo vas a desarrollar, ¿no? Todo el tema de la transferencia, de lo traumático, del contenido, o sea, ¿cuántas terapias no sirvieron porque no tuvieron en cuenta lo escindido? Cuando él habla incluso de
Me pareció muy interesante, ¿no? Por eso, bueno, es como para muchos programas. Pero un paciente que se llamaba Frau Marton, y donde él dice, este análisis exige mucho sentido psicológico y mucho tacto. Dice, tiene muchos componentes paranoicos, pero puede transferir, ¿no? O sea, todavía hay que tener en cuenta los aspectos escindidos. Y nosotros hemos visto muchas terapias de muchos años, yo por lo menos he visto, y que justamente fracasaron por no tener en cuenta el aspecto escindido. Hoy en día se trabaja un poco más activo, un poco distinto, pero estamos hablando de Ferenczi, ¿no? Como cuando hizo el artículo de pedagogía, que me sorprendió muchísimo, 1908, o lo de las lenguas en 1928, confusión de lenguas. En fin, estamos hablando de casi 100 años, ¿no? Y cómo él, digamos, trabajaba y qué era lo que él pensaba. La decisión, en el sentido que la nombramos ahora, viene de él. No estaba para nada en la obra de Freud, ni ha estado para nada en el psicoanálisis clásico hasta actualmente. Efectivamente, a mí me parece que es una patología que ha estado olvidada o no estudiada, o como quieras decirlo, en psicoanálisis, prácticamente con la excepción de Ferenczi y algunos de sus continuadores, tipo Winnicott, por ejemplo, ha estado prácticamente borrada. Yo digo a veces que el psicoanálisis del siglo XX ha sido el psicoanálisis de la represión y el del XXI es el psicoanálisis de la decisión o clivaje. A mí me gusta más llamarlo clivaje. Si soy más exacto diciéndolo, habría que decir que el XXI es el de la represión y el de la decisión, no que nos hayamos olvidado de la represión. Freud toma la decisión primero como biescisión, no como fragmentación, que quizá para Ferenczi es más adecuado el término y para como lo concebimos hoy, en el trabajo sobre el fetichismo. En el 37, que es un año cuando ya lleva fallecido Ferenczi 4 años, y es un año que Freud tiene todo el año a Ferenczi en la cabeza. Los escritos, si miras el 37, salvo el epitafio para Luz Salomé, o están específicamente dedicados a Ferenczi, o se ve que está reflexionando sobre cuestiones ferencianas. Y concretamente, dedicado a Ferenczi para bien o para mal, quiero decir, para criticar lo seguible, está su último libro técnico, Análisis terminable e interminable. Y ahí ya habla de la alteración del yo, hablando de Ferenczi, y habla, por otro lado, de que en lo traumático es donde ejerce el psicoanalista su mejor labor, lo cual de alguna manera viene a decir que lo más importante que podemos trabajar en análisis será lo traumático, que es lo que dice Ferenczi. Y solo a última hora, en el 38, hay 2 textos, uno el esquema de psicoanálisis, que el mismo Strachey en el prólogo dice que es una síntesis para entendidos de su obra, excepción hecha de algunos párrafos relativos al traumatismo, donde Freud habla de la decisión, y también se encuentran algunos párrafos que deben ser del mismo año de Moisés y la religión monoteísta. Pero lo interesante del caso es que esto se lo había dicho Ferenczi a Freud en el año 31. En el año 31 se iba a celebrar un congreso que nunca se llegó a celebrar por la penuria reinante tras el crack económico, y Freud le pide que le informe sobre lo que va a presentar. Y uno le manda 2 resúmenes, hoy diríamos 2 astras, y uno de ellos dice: necesitaríamos modificar la metapsicología, nada menos. O sea, que le empieza a plantear, le está planteando a Freud cosas gordas, nada menos que tocarle su metapsicología. Necesitaríamos replantear la metapsicología para incluir otros mecanismos no derivados de la represión y que podemos ver en las personas traumatizadas y en los psicóticos, dice él. Y entre paréntesis dice fragmentación, desmaterialización, atomización. Es decir, le está hablando a Freud de la decisión
7 años antes de que él muy a última hora lo aborde. Y es cierto que Freud se medio disculpa con razón diciendo que bueno, que no le ha dado tiempo a llegar a todo y que eso no ha llegado. Pero si hubiera enterado años antes, si hubiera seguido a Ferenczi, que tampoco es que llegue ese año a decisión, cuando llega ese año... También le decía que él era como que estaba exagerando con la sanación, ¿no? O sea, como que era... ¿Perdona? Como que Ferenczi ponía todo, a ver, no me sale el nombre, como que ponía todo en la sanación, ¿no? Mientras que Freud ponía todo en lo teórico. Modus Sanandi. Modus Sanandi, exacto, ¿no? Y como que, bueno, después aparece, bueno, la cura del alma, etcétera, etcétera. Pero digamos como que Freud tenía que fundamentar más su teoría y como que Ferenczi ponía más en la clínica. Cuando en realidad después Freud utilizó muchos aportes de Ferenczi también, como estás hablando vos, desde lo traumático, la escisión y otros elementos, ¿no? O el que te decía antes desde el principio, el de introlección. Curiosamente, además, cuando es en el 9, en 1909, cuando escribe Transferencia e Introlección, Freud le felicita, le dice que es un excelente artículo, pero que no cree que el término introlección vaya a perdurar. Ahí le tienes, ahí seguimos con él. Y Freud le utiliza, de hecho, por primera vez en el 14, Pulsiones y Destino de Pulsión. Dice, aquí Ferenczi hablaría de una introlección. Es decir, que hay un montón de conceptos y de ideas que le vienen de Ferenczi. Yo presenté en un congreso internacional y está publicado después un artículo que titulé Freud, heredero de Ferenczi, porque hay muchas ideas en Freud. El título del congreso era al contrario, la herencia de Ferenczi, y yo publiqué que entre los herederos de Ferenczi estaba Freud en un montón de ideas. Además hay mucha gente que no sabe que Ferenczi fue paciente y estuvieron 25 años juntos, o sea, indudablemente hasta incluso tomó vacaciones, lo invitó Freud, ¿no? Cuando se casaba la hija, pero digamos, había mucha cercanía, ¿no? Cuando se conocen, en principio Ferenczi no se interesó en el psicoanálisis, incluso su mentor, Mika Sasser, le había pedido que hiciera un resumen de la comunicación preliminar de estudios sobre histeria, del mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, lo leyó y dijo que no le interesaba. Y luego él mismo cuenta que había caído en sus manos la interpretación de los sueños y que también lo ojeó y no le interesaba nada. Cuando se interesa por Freud, que si quieres lo cuento porque es muy curioso, se interesa porque se entera de los experimentos de asociación de palabras de Jung. Y él, que era muy dado a todo tipo de experimentos, cuenta Balin que agarra un cronómetro y que no había nadie en Budapest, ahora lo mismo que fuera un camarero, que fuera un intelectual, un músico, o que fuera quien fuera, o que fuera una ama de casa, o un amo de casa, él le hacía el experimento. Entonces se interesa por esta vía, va a hacer una estadía con Jung y es a través de Jung que tiene su primera entrevista en el año 8. Y es un auténtico flechazo lo que tiene. Me parece que no hay otra forma de describirlo por parte de ambos. Se pasan una tarde de domingo hablando y luego en la correspondencia ves como Ferenczi dice que ha sido uno de los domingos más importantes de su vida. Freud, que fue una tarde deliciosa y en la que pudieron reflexionar sobre temas de una importancia tremenda. 2 meses después ya le reconoce como un psicoanalista más y presenta en la primera reunión que hubo de psicoanalistas internacional, me refiero, en Salzburgo, que retroactivamente ha sido llamado primer congreso psicoanalítico, pero en realidad fue una pequeña reunión de 12 o 14, Rank, Abraham. Y aparte lo introduce como introductor del psicoanálisis en Hungría, ¿no? Sí, le integra de momento en la sociedad de Viena. Y luego dice, desgraciadamente todavía no hay una escuela, pero hay un psicoanalista, Sandor Ferenczi, que vale por una escuela, dice.
Y ¿tu pregunta cuál había sido? No, decía yo que, digamos, cuando Freud empieza a ver que eso es lo que le duele un poco a Ferenczi, ¿no? Ferenczi siempre valorizó mucho el otro, en Ya. distintos artículos. Perdona que te diga una cosa respecto a lo que estaba diciendo. Esa característica que has dicho de Freud en la teoría y Ferenczi en la técnica es exactamente así. Hasta el punto que en los años ya que se llevan mal, le dice a Freud, estoy concentrado sobre mi práctica, sobre mis casos clínicos, y ello me impone correcciones técnicas y por ende también teóricas. Pero él arranca desde la práctica, él no arranca desde la teoría. Mientras que Freud le dice que está fed up de los pacientes, que está harto de los pacientes y que se dedica solamente a hacer análisis didácticos. Claro, pero Ferenczi, digamos, bueno, ahora vas a contar un poco, si querés, el contexto familiar, el ambiente donde se desarrolla todo esto, ¿no? Pero digamos, él nunca pensó que por ahí Freud se podría sentir que le podía sacar el lugar, ¿no? Como cuando iban a dar conferencias a Estados Unidos y bueno, era diferente, ¿no? La forma de Freud a la forma de Ferenczi. Cuando las conferencias CLAR de Estados Unidos, Freud cuenta que fue Ferenczi quien en el rato anterior le organizó el guión de las conferencias. O sea, la colaboración entre ellos en los primeros años era estrechísima. Y incluso si se mira la obra de los dos y se van poniendo años, se ve que los temas de entonces son homosexualidad y paranoia. Uno escribe sobre la homosexualidad, otro la paranoia, el otro vuelve a escribir sobre homosexualidad. Es decir, hay una interconexión que es muy interesante leer junta, por cierto, entre la obra de los dos completamente directa. Pero desde el principio, ya en esa época, Ferenczi lo que empieza a buscar son los puntos ciegos que hay en la obra de Freud. Por ejemplo, cómo se pasa del principio del placer al principio de realidad. Cómo un ser que él llamaba monista, preparado únicamente para el placer, acepta la realidad. Dice, esto nos lo ha dicho Freud, lo que no nos ha dicho es cómo se llega de un sitio al otro. Y ese es su artículo sobre los estadios del sentido de realidad que Freud tenía en muy alta estima, de sus primeros artículos el que más. Sí. Pero además también, bueno, hay otras diferencias importantes, ¿no? Pero si quieres primero habla un poco cuál fue el contexto familiar y el ambiente de Ferenczi. Vale, esto iba sobre y todo después ya sobre... vamos entrando un poco en lo que es la transferencia, la introyección. Muy bien, muy bien. Y además esto está titulado sobre la persona, pues eso, hablemos. En la persona, los psicoanalistas sabemos que infancia, adolescencia y contexto de todo eso es fundamental para entender su personalidad. Ferenczi nace en 1873 en Miskolc, que es la segunda ciudad en importancia de Hungría. Es padre y madre son judíos y regentan en Miskolc, donde llegaron ya con una cierta edad, regentan una librería. Pertenece a una fratría de nada menos que 12 hermanos, quizá para la época no era tan extraño. Él dice muchas veces 11, quizá porque olvida a su hermana Vilma, la que le sigue en orden, que murió a los 2 años y cuando Sándor tenía 4. Él es el quinto de los varones y octavo de la fratría. Que ahí la recuerda o lo asocia, mejor dicho, cuando me hiciste acordar, cuando van a Estados Unidos y Freud tiene como un desmayo y recuerda cuando había muerto, ¿no?, un familiar, y él se acuerda de la muerte de su hermana. Sí, porque Freud, quien se acuerda, tenía una situación similar con un hermano suyo, Julius, y él lo asocia con eso, asocia una cosa con la otra, el despacho de Freud con algo que quizás es lo que Green luego ha desarrollado como el complejo de la madre muerta, padecido por ambos, padecido tanto por Freud como por él. Vuelvo al contexto que te estaba contando. Su padre no nació, creo que es interesante para ver el ambiente
de la casa Ferenczi. Su padre no nació Ferenczi, sino Frenkel, y de hecho Sándor no se llamó Ferenczi hasta los 9 años, en que el padre se cambia el nombre, solicita a las autoridades húngaras que le cambien el nombre, cosa muy frecuente por lo visto en los judíos centroeuropeos para adaptarse al país en el que viven, en su caso para majerizarse. Entonces les he concedido el apellido de Ferenczy, terminado en Y. Y al parecer en húngaro la terminación en Y denota orígenes aristocráticos, lo cual choca con la idea de los Ferenczi, que son, en terminología actual podríamos decir que eran socialdemócratas. De nuevo solicita el cambio de apellido, entonces ya le llaman Ferenczy con I latina, y pronto deriva en el actual Ferenczi con el que le conocemos. La librería que me refería antes de los Ferenczi era librería e imprenta, y era una especie de ateneo local en el cual había conferencias, se actuaban un pequeño grupo musicales, se hacían lecturas poéticas, etcétera, etcétera. De lo cual Ferenczi se alegra mucho de ello. Ferenczi está inmerso en un mundo de cultura desde muy pequeño, porque él estaba presente en todas aquellas actividades. Pero dice que así como de aquello lo recuerda con nostalgia, no recuerda con ninguna nostalgia lo que pasaba de puertas para adentro, de puertas para atrás, porque vivían detrás de la librería. Dice que haber recibido muy poco cariño, especialmente por parte de su madre, o algo más de su padre. Dice, caricias y besos en mi casa eran desconocidos. Y el padre, con quien tenía una relación más próxima, muere cuando él tiene 15 años. Hay un artículo que merece la pena citarse hablando de este contexto, que se titula Las palabras obscenas, Psicología del periodo de latencia, quiero recordar que es el título. Psicología de las palabras obscenas, en el cual habla de alguien, de un adolescente que está escribiendo un diccionario de palabras obscenas hasta que su madre le pilla, tiene una gran bronca y grandes castigos, y años después confesará que ese adolescente era él. Y dice, es así que me convertí en un estudiante brillante y un onanista secreto. Lo segundo lo cuenta él. Lo primero, que fue un estudiante brillante, lo demuestra su expediente en el colegio protestante de Miskolc, donde estudió. Se conserva el expediente y es un expediente todo lleno de las calificaciones mejores, especialmente en alemán. Que tuviera unas calificaciones tan buenas en alemán le sirvió para ir a estudiar medicina ya a Viena. Las familias que podían de la época, estamos hablando del Imperio Austrohúngaro, cuya capital era Viena, mandaban a sus hijos a estudiar a Viena, y allí estudia Ferenczi medicina. Estudia allí medicina, y si quieres completo hasta que se conoce con Freud, y ya pasamos a todo lo demás. Vuelve, pero cuando vuelve no es a Miskolc, se instala ya en Budapest, tiene plaza en uno de los hospitales públicos de la ciudad, complementa con que trabaja también en el hospital de pobres y prostitutas. Esto hay que decir que habitualmente se da como una muestra de la generosidad de Ferenczi y tal. Algo de eso hay, pero aparte de eso es que necesitaba completar el sueldo. O sea que pongamos las cosas en su nivel. Y luego oposita a expertos en los tribunales, ante los tribunales, lo cual abandona unos años después, cuando ya se ve mejor instalado. Abre muy pronto su consulta, ha vuelto a Budapest en 1898, y para el 900 sabemos que su consulta está en plena marcha, que funciona bien. Empieza a adquirir fama como neurólogo, ya que los psiquiatras no existían por la época. Escribe en publicaciones médicas, hay como 40 y tantos artículos suyos recogidos de publicaciones médicas que hablan unas veces de medicina general, otras de neurología y otras que podríamos llamarlos sus escritos preanalíticos, porque son de corte psicológico y ya esboza cosas que tras el contacto con Freud
y tras haber empezado a leer a Freud van a tener continuidad. Este podría ser un resumen. Bueno, quizá añadir, porque tuvo mucha importancia en su vida y en sus ánimos en la vida, que desde el año 4, al parecer, convive con Gisela Achul de soltera, Palós de casada. Convive porque no se pusieron a casar hasta el año 19, porque el señor Palós no le concedía el divorcio. Gisela la conocerá perfectamente quien haya leído la correspondencia, porque no hay veces que no se despida. Bueno, sí hay veces, pero hay muchas veces que se despide con mis saludos a Frau G. Frau G es Gisela Palós o Gisela Ferenczi en su momento. Gisela tenía ya 2 hijos de un anterior matrimonio, Elma del matrimonio con Palós, Elma y Magda, y para cuando se une a Ferenczi no podía tener hijos. Y eso es una cosa que perseguirá toda su vida a Ferenczi, la imposibilidad de tener hijos. Cuando su amigo Grodel le dice algo, dice, sí, yo puedo entender todos los razonamientos, pero mi libido pide, mi corazón pide un hijo, y se lo escribe entre interjecciones. Esa fue una gran frustración de él para siempre. Se pueden contar muchas más cosas de contexto, pero para que tengamos tiempo para otras cosas, lo doy por contextualizado. 2 de febrero de 1908, en que tras decir, querido señor profesor, necesito ser instruido, Freud le cita, necesita ser instruido porque quiere empezar a dar unos cursos de psicoanálisis en Budapest, que de hecho los da, los titula Cura del Alma, el conjunto de ellos, y esa es su realidad y su excusa también para tener una entrevista con Freud. Sí, pero además todo esto que describís de la personalidad, la familia, ¿cómo influyó, como nos pasa a todos nosotros? Porque no somos ajenos a eso, somos personas antes, ¿no? Después yo siempre digo cómo sos como persona, cómo es. Después, ¿cuáles son los títulos, no? El título no hace a la persona. Y vos ponés justamente, que ahora lo va a mostrar a Adrián, la tapa del libro, si podés, Adrián, mostrar, porque a mí me parece muy importante que la gente conozca cómo era Ferenczi, cómo todo esto que vos venís describiendo de su historia, del contexto, del encuentro con Freud, que los presentó Jung, quién lo devastó, quién lo acusó, ¿no? Y cómo también las competencias, los narcisismos entre los profesionales a veces hacen que no se desarrolle el conocimiento. Porque como tú bien dices, todo esto lo había descrito muchos años antes de Freud. Pero bueno, era difícil para Freud tolerar que a lo mejor un alumno, un paciente, un discípulo había podido darse cuenta de cosas que él a lo mejor no, con todo lo que había descubierto y había investigado Freud, ¿no? Que nadie lo excluye. Pero digamos, estas cosas siguen pasando también entre nosotros. O sea, cuando alguien puede aportar algo, ¿no? Y que por ahí hay gente que le cuesta, que por ahí otra persona puede aportar para que trabajemos mejor, para que estemos mejor nosotros, los pacientes, las instituciones, ¿no? Bueno, tiene que ver mucho. Christopher Bolas dice, en lo que yo conocí más reciente suyo, el momento freudiano, dice que hay analistas totalitarios y hay analistas. Digamos que Freud, con todos los respetos, era más bien totalitario. Era en su caso, su propio pensamiento. En los ortodoxos totalitarios de seguir su pensamiento. Ferenczi, en cambio, está abierto a pensar muchas más cosas. Eso también son 2 personalidades distintas. Freud es un hombre más bien recogido sobre sí mismo. Por ahí se cuenta que fue algunas veces a la ópera para discutirlo. Pero eso y la vida, volvemos un poco al contexto que llevaba Ferenczi, que participaba en todas las tertulias que había en Budapest, que había muchas en aquella época, donde había filósofos, donde había antropólogos, donde había
psicoanalistas, periodistas, novelistas. Cuando estoy diciendo todas estas profesiones, tengo nombres en la cabeza. No los digo para no complicarnos, no viene a cuento, pero no me lo estoy inventando. Se sabe de todas estas relaciones. Que le encantaba, que cuenta a su fallecimiento en la nota necrológica que escribe uno de ellos, de su postal allí, cuenta que le encantaba jugar con la mucama que tenía en casa a ver quién conocía más refranes húngaros y que se enorgullecía tremendamente cuando la ganaba. Es decir, era un hombre que le gustaba jugar, le gustaba divertirse. Por un lado, si quieres, infantil. De hecho, yo creo que el complemento Freud-Ferenczi es Freud es la autoridad, el maestro, el médico, el analista, y Ferenczi es el sometido a la autoridad, el paciente, el que juega. Son dos personalidades completamente distintas y en ese sentido complementarias en un momento dado, y como pasa tantas veces entre personalidades distintas, discrepantes a partir de otro momento. Claro, hay una frase que es: este análisis exige mucho sentido psicológico y mucho tacto. Sí, y este es un tema central para Ferenczi, y Freud lo veía como peligroso. Sí, está en mi libro. En el año 8, en una de esas conferencias que digo que dan Budapest, está esa frase que tú estás diciendo de Ferenczi. Y curiosamente, sin que tenga aparentemente relación con ello, 2 años después, Freud dice, así, no recuerdo exactamente el texto, así podemos prescindir de ese tacto médico inaprensible que no nos sirve para nada. O sea, ahí ya hay, ellos no se dan cuenta, pero eso a lo largo de la correspondencia lo ven muchas veces, que o no quieren entrar en esa discusión o ni siquiera se dan cuenta de que están en desacuerdo. Sí, esas son dos posiciones completamente distintas. El tacto, además, como tú sabes, va a ser uno de los grandes desarrollos técnicos de Ferenczi. Va a arrancar a partir de ahí, cuando quieras hablarnos de él. Sí, habla si quieres. Pues es la segunda de sus innovaciones técnicas, tras la primera de la que hablaba antes, de la técnica activa, a la que denomina técnica elástica, y dice que el análisis, de nuevo vuelvo a decir, que el análisis necesita mucho tacto, solo que aquí concreta más lo que es el tacto. Habla de que el analista tiene que ser como un muñeco de estos, un de Bouchano que dicen los franceses, y nosotros me parece que decimos tente tieso, que se deja caer hacia un lado, del lado de la gratificación, o se deja caer hacia el otro, del lado de la tolerancia, pero recupera la vertical, recupera el equilibrio. Y dice, y esto se logra mediante el tacto. Y se pregunta, ¿qué es el tacto? Y el tacto, traducido al castellano, que por cierto está mal traducido está copiado del francés, donde está mal traducido, y el español está traducido del francés. El tacto es la capacidad de sentir dentro. Eso debía ser el lenguaje de la época. Si tú ahora a cualquier germano parlante le preguntas qué quiere decir Einfühlung, perdón por mi pronunciación del alemán, qué quiere decir Einfühlung, te va a decir directamente empatía. O sea que lo que introduce fundamentalmente Ferenczi es la empatía. Nada de que la empatía la introdujo Kohut, otros dicen Corba. La empatía es un concepto que introduce en psicoanálisis Ferenczi. Y en resumen, eso es lo que hay que decir sobre la técnica activa. Por supuesto, eso lo obliga a muchas cosas. Y una cosa en la que empieza la gran insistencia de siempre, pero sobre todo en ese artículo, es que para poder tener ese tacto, lo que es de otra manera, para poder jugar con tu personalidad y con el paciente, se necesita un buen análisis didáctico. Cuando Freud todavía en el 37 dice que unas semanitas cada no sé qué tiempo, en este artículo, que es del 28, ya Ferenczi dice que el candidato analista no puede conformarse, por ejemplo, con un solo año de análisis, hecha la distancia que hay de uno a otro.
porque se da cuenta de que supone a alguien mucho más sano y mucho más conocedor de sí mismo si va a jugar con su personalidad, que si se mantiene en la técnica fría y distante, la técnica del espejo y del incógnito y de la abstinencia que pregonaba Freud, y que él acaba prácticamente desterrando por completo. Y él lo sabe, además. Sí, es fundamental, yo creo, el análisis, la supervisión. Bueno, acá mostramos un poco Aquí el estamos. libro, exacto, de José, ¿no? Donde tenés varios colaboradores que son Agustín Genovés Candiotti, Pilar Revuelta Blanco, Beatriz Robau Villaverde y el prólogo de nuestro amigo Luis Martín Cadré. Efectivamente. Mi gran colaborador fue Agustín Genovés Candiotti. Es un estudioso compatriota tuyo, un gran estudioso de Freud, que a mí me pareció interesante que alguien freudiano leyera ciertas cosas de Ferenczi y fuera él quien las introdujera, quien las estudiara. Ciertos artículos que están muy en contacto con Freud, pero que difieren de Freud, para que viera tanto las concomitancias como las diferencias. Y por lo que decías de la importancia de la personalidad, casi todos los capítulos de este libro yo los comienzo haciendo alusión a su vida y a su contexto en cada época que voy describiendo, porque está estructurado cronológicamente, de principio a fin de la obra de Ferenczi en distintos capítulos. Cada capítulo comienzo con retazos de su vida y de su contexto, porque decía Pierre Olagnier que en una ciencia de la subjetividad una de las primeras cosas a entender es la subjetividad de quien lo escribe. Participo completamente de esa opinión. Sí, además también él fue el precursor de Melanie Klein, que fue su analista y que comienza con la importancia de las primeras relaciones, ¿no? Que después lo va a desarrollar Melanie Klein también. Pero digamos... Me parece que tu frase quedó un poco confusa. Él fue el analista de Melanie Klein. Sí, eso es lo que dije. Sí, se sí. puede entender lo que decías, que Melanie Klein había sido su analista. No. Él fue el analista, pero sí, que, se analiza digamos que él fue el introductor, digamos, de alguna manera, digamos que ponderó. De las relaciones de objeto. Exactamente, ¿no? Porque después... En el diario clínico dirá, él lo dice así, dice, aunque no se denominaba así, mi teoría fue la primera teoría de las relaciones de objeto. Y luego cuando él es quien la ingresa en el mundo psicoanalítico, porque la introduce en la escuela de Budapest, cuando logra fundarla ya en el año 14, y porque es quien la estimula. La idea parece que fue propia o tomada de Hermín Hermund, pero él es quien la estimula a jugar con los niños. Y además también, ¿no? Otro de los temas que José desarrolla en el libro muy bien, el núcleo duro de Ferenczi, la importancia de la alteridad y el factor traumático, y nombras ese artículo que yo desconocía, que me pareció, te dije antes de empezar el programa, muy importante para difundir entre los educadores, los psicopedagogos, ¿no? Que él escribió en 1908 con Psicoanálisis y Pedagogía. Es el que presenta en la primera reunión aquella de la que te hablaba en Salzburgo. Claro, pero cuando... Sí, te escuchamos. Cuando habla de la ceguera del educador, ¿no? O sea, sí, de cómo esto aumenta las patologías en los niños y las escisiones en los niños. Claro, piensa además que estamos en plena época victoriana y en una educación victoriana represiva en general y particularmente con todo lo sexual. Entonces lo que dice es que crea niños escindidos. Yo cuando alguna vez a alumnos que estudian relacional les hablo de este artículo, dicen, pero si esto es lo que dice Winnicott, del verdadero self y el falso self, y es el precursor 25 años antes de lo que va a ser confusión de lenguas entre el adulto y el niño.
Es decir, ya hay una autoridad que somete y alguien sometido. Hay una autoridad que daña y alguien que es dañado. Porque dentro del vínculo, los vínculos que más le van a interesar a Ferenczi son los vínculos en los que hay daño, los vínculos traumáticos. Y eso ya está contenido ahí. Igual que luego llega a hablar de dos lenguajes distintos. Lengua en ese artículo no quiere decir lengua de la boca, es lenguaje. A lo que se refiere, hay un lenguaje de la ternura y hay un lenguaje de la pasión en el niño y en el adulto. Pero hemos dado un salto de 25 años para llegar a ello. Pero fíjate que esto que él escribe en 1908, Psicoanálisis y Pedagogía, y en 1928, Adaptación de la familia al niño y confusión de lenguas entre los adultos y el niño, en 1933, ¿qué pasa cuando los padres no pueden descifrar lo que el niño le pasa? ¿Qué pasa en este momento que aparecen todos los chicos medicados, diagnosticados con espectro autista? ¿No? Y cuando no se ve eso, ni desde el docente ni desde los padres. Por eso digo, estamos hablando de cuántos años atrás la preocupación de él y lo que podía pasar, como con los niños, qué pasa después de la guerra también, ¿no? O sea, de alguna manera, digamos, esto que estuvo tan tapado, a mí, por eso me dicen mucha gente a través del programa, que desconocían quién era Sándor Ferenczi. Y no sabían quién. Porque realmente son artículos muy actuales. Antes habíamos empezado a hablar de eso, pero lo que digo, lo que tú decías, ha estado muchos años denostado. Ha estado muchos años que era casi pecado leerle. De hecho, Balin, su discípulo, se queja de que dice, se nos lee, se nos estudia, pero no se nos cita. Yo lo disculpo en que creo que citar a Ferenczi, según quedó tras Jones, era suicida casi. Era ganarse el rechazo. De hecho, cuando Paul Heyman escribe su artículo sobre la contratransferencia en el año 50, que es el primero que se pudo oír a nivel institucional, empieza por decir que yo no digo lo de Ferenczi. No cita a Ferenczi, cita a su alumna, la mujer de Balin, Alice Balin. Dice, no estoy en la línea Alice Balin, ni el artículo de Alice Balin es la transferencia según Ferenczi. Es decir, que empieza por distanciarse de Ferenczi porque era muy peligroso mostrarse cercano a él. Llegué a conocer a una persona que participó en ese seminario entre el 45 y el 50, me parece que lo había desarrollado, y decía que Ferenczi estaba al orden del día en el seminario, que es en el artículo donde da esta versión. Claro, porque uno de los temas, aparte del factor traumático que le da mucha importancia, es la transferencia, ¿no? Pero ¿cómo la ve él? Claro, la transferencia que él la ve formando un par con la contratransferencia. Hay transferencia que genera contratransferencia y contratransferencia que genera transferencia. Y él está siempre atento a ambas cosas. Su exceso del análisis mutuo, porque a día de hoy es un exceso, que es que literalmente durante unos meses con unas pacientes alumnas, es decir, no con todos los pacientes, intercambia sillón y diván, y él es el que se tumba en el diván, viene precisamente por esto, porque su paciente le plantea que también hay que analizar su contratransferencia. Y él dice, bueno, vamos a ensayarlo. Luego ve que aquello le está llevando por derroteros que no llevan a ningún lado, pero es esa idea de que hay una transferencia, que la llamamos contratransferencia, pero hay una transferencia del analista sobre el paciente que es muy importante y que por eso hay que cuidarla mucho a partir de sobre todo de sus últimos ensayos técnicos del analista sobre el paciente. Y otro de los aportes, nos quedan 5 minutos como para que vos cierres el programa con lo que vos quieras, también la importancia del contexto. El contexto es, concreta un poco más tu pregunta, el contexto de lo que hemos estado hablando. ¿Cuál es tu pregunta? Sí. Bueno, que él justamente, todo ese contexto familiar, social, cómo influyó, pero cómo él dice, en relación, digamos, a que Freud siempre habla, en sus escritos,
la importancia de lo que ya está, ¿no? De la determinante de la historia, pero por ahí no hablaba tanto del contexto, además de la historia, ¿no? No te había entendido, ¿verdad? Sí, él muchas veces, por ejemplo, tiene referencias autobiográficas, como esta que te he dicho de las palabras obscenas, y ahí todavía están cubiertas, pero otras veces lo dice abiertamente. En uno de los escritos que se encontraron póstumamente, cuenta sus reacciones a la muerte de su padre. Cuando habla de los pacientes, también habla del mismo. Hay notas que pueden ser serias, pero vistas lejos hasta divertidas en el diario clínico, donde dice, ponemos buena cara, acogemos al paciente, pero por dentro estamos pensando, qué cansado estoy, qué ganas, de qué buenas ganas me echaría una siesta, de qué buenas ganas le pediría que se fuera. Es decir, él está siempre muy atento a lo que está pasando en él y a lo que está pasando en la historia del momento también. Así estamos en la posguerra, a lo que está sucediendo con las neurosis traumáticas, si estamos en la Primera Guerra Mundial, al contexto utiliza hasta la situación que por el momento se daba con los gángsters en los años 30, cuando Al Capone estaba en plena ebullición, lo utiliza también para pensar el ser humano como alguien que tiene una capa de maldad, pero que debajo tiene una añoranza por la bondad, por la confianza entre los hombres. Es decir, él no está pensando, dice en otro lado, los individuos aislados son irreales. El individuo es un ser en sociedad, el individuo es un ser que interactúa y el individuo se constituye en esa interacción. No es tanto lo que viene dado en la Constitución, también está en la Constitución, pero cómo se desarrolla eso es en la interacción humana. Por eso, si hay que llamar de alguna manera a psicoanálisis de referencia, que mejor lo dejamos solo como psicoanálisis, pero yo diría que ni relacional, tal debería un psicoanálisis vincular. En lo que le interesa fundamentalmente son los vínculos que se establecen. Y por supuesto, para ser coherente consigo mismo, el vínculo que se establece entre su paciente y él. Muchísimas gracias, José. Y bueno, te esperamos para otra vez. No, un abrazo y vamos a mostrar nuevamente el libro antes de volver a pasar tu currículum. Adrián, si podés pasar de nuevo el libro, ahí está. Bueno, un abrazo muy fuerte y un abrazo grande y muchas gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludos, Adrián.
Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.